Saludos a todos, en este vídeo vamos a hablar acerca de la velocidad de la luz. Hasta finales del siglo XVII se creía que la propagación de la luz era instantánea, es decir, que su velocidad era infinita. Galileo fue uno de los primeros científicos conocidos que intentó medir la velocidad de la luz, pero como ni las distancias eran lo suficientemente grandes, ni los tiempos se podían medir con la suficiente precisión, los resultados fueron bastante desastrosos. Nosotros veremos a continuación dos métodos. El primero se conoce como método astronómico, en el que se utilizan distancias muy grandes, de ahí que la precisión en la medición del tiempo no haga falta un aparato muy especial que nos dé esa medición con mucha precisión. Y el segundo se llama método terrestre, en el que las distancias son bastante más pequeñas, pero ya ese método requiere de un método bastante más sofisticado para medir el tiempo con mayor precisión. En este método se utilizan algunos datos conocidos, por ejemplo, que el periodo orbital de la Tierra alrededor del Sol es de un año, que el periodo orbital de Júpiter alrededor del Sol es aproximadamente de 12 años, sería una cosa aproximada, y que el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de unos 1,5 por 10 elevado a 8 kilómetros o 1,5 por 10 elevado a 11 en metros. Sobre el año 1675, Rømer había estado estudiando los eclipses de Io. Io es uno de los satélites de Júpiter, los eclipses de Io tras Júpiter. Él sabía perfectamente cuándo iba a aparecer de nuevo Io y se iba a poder ver de nuevo tras el eclipse. Cuando comenzó a ver que sus cálculos no coincidían, o mejor dicho, que iban variando en función de si la Tierra se encontraba más cerca de Júpiter en su órbita alrededor del Sol o más alejada, o dicho de otra forma, si estaba en oposición o en conjunción, llegó a pensar o pensó que se debía a que la luz que se reflejaba en Io tenía que recorrer más trayecto, y de hecho tenía que recorrer el trayecto ese que recorría extra, era el equivalente al diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En la gráfica vemos que de la posición A a la posición B habría transcurrido medio año, y teniendo en cuenta el periodo de Júpiter en medio año, sería 1 entre 24, correspondería aproximadamente a un ángulo de 15 grados, que es prácticamente lo que está representado aquí. Es decir, en lo que la Tierra ha avanzado medio periodo, está en el diámetro puesto, Júpiter únicamente ha adelantado 15 grados, tal y como refleja la imagen. Entre estas dos situaciones, Rømer vio que el retraso en la aparición de Io era de unos 1000 segundos con respecto a lo que él tenía ya estudiado. Sabiendo que la velocidad de la luz sería el espacio partido por el tiempo, el espacio sería 2 veces el radio de esa órbita, 1,5 por 10 elevado a 11, entre el tiempo, que sería de unos 1000 segundos. Y esto le daría pues aproximadamente los 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Evidentemente no sería esa la precisión con la que Rømer determinó la velocidad de la luz. El método terrestre, por su parte, utiliza distancias bastante más pequeñas,
pero requiere de mucha mayor precisión para determinar el tiempo que tomaría la luz en recorrer esa distancia. Fizeau midió el tiempo que tardaba un rayo de luz en recorrer la distancia de ida y vuelta que había entre su laboratorio y un espejo reflector situado a 8.663 metros. Fizeau hizo pasar la luz emitida por una potente lámpara entre los dientes de una rueda dentada que giraba a una velocidad constante, de forma que atravesase el espacio entre dos dientes, se reflejara en el espejo a 8 kilómetros y pico de distancia y volviera por el mismo camino, pero que atravesase ahora el hueco contiguo. Poco a poco fue aumentando la velocidad angular hasta que consiguió que esto sucediera, es decir, que el rayo atravesase un hueco entre dos dientes, se reflejara en el espacio y a la vuelta atravesase el hueco contiguo. La velocidad con la que consiguió su objetivo fue la de 25,2 revoluciones por segundo. La rueda dentada tenía un total de 720 dientes. Sabiendo que la velocidad angular sería el espacio angular partido del tiempo, podía calcular el tiempo invertido por la luz en ir y volver como ese espacio angular partido de la velocidad angular anterior, la de 25,2 revoluciones por segundo. Bueno, el espacio angular en radianes sería toda la circunferencia partido por el número de dientes. Ese sería el ángulo que había girado la rueda dentada en lo que la luz iba y venía. Y la velocidad, la de 25,2 revoluciones por segundo, y las revoluciones serían 2pi radianes por segundo. Aquí podemos simplificar 2pi y si determinamos este intervalo de tiempo nos daría 5,51 por 10 elevado a menos 5 segundos. Para determinar la velocidad de la luz habría que multiplicar por 2 el espacio entre el laboratorio y el espejo, es decir, 8.663 por 2 partido por ese intervalo de tiempo, 5,51 por 10 elevado a menos 5. Y eso nos daría un valor de 3,14 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Como vemos, este valor es ligeramente superior al que se considera hoy en día como la velocidad de la luz, que sería el de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo.